¿Cómo están colegas? ¿Cómo están compañeros y público en general? Deseo se encuentren bien, les mando un gran saludo, les saluda Gianmarco Rojas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reanudación de actividades y la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, ¿no? Como ya sabemos varios, esta resolución deroga a la 239 y sus modificatorias. Bien, esta resolución ministerial contiene los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. En esta primera presentación vamos a hablar sobre una introducción antes de entrar al detalle en cada lineamiento. Entonces, para comenzar, primero me presento. Para los que no me conocen, soy Julio Gianmarco Rojas Paredes, profesional de Ingeniería Industrial, formado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Tengo experiencia en diagnóstico, consultorías de sistemas de gestión, homologaciones, auditorías internas, soportes para superar auditorías de certificación, implementación de sistemas de gestión, coordinación de sistemas de gestión de diversas normas que vemos ahí, por ejemplo de calidad, seguridad y salud, medio ambiente, entre otros. Y ahora también incursionando en la implementación y capacitación para estos planes frente al COVID-19. Bien, primero veamos algunos antecedentes legales. Primero sobre la fase de reanudación de actividades. Bien, como sabemos, antes del mes de mayo el Estado indicó que las actividades se iban a reanudar en 4 fases. Bien, para esto ya sabíamos que existían actividades que ya se venían trabajando en base al Decreto Supremo 046 y al Decreto Supremo 044 de 2020 PCM. Bien, pero estas eran actividades básicas. Bien, y no había una estructura de plan contemplado. Entonces ya antes del mes de mayo se lanzó la norma, la resolución ministerial 239, en el cual se indicaba cómo iba a ser la estructura de estos planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Bien, y después apareció la fase 1, a partir del Decreto Supremo 080-2020. Bien, entonces, primero, los requisitos para la reanudación. Tenemos que las organizaciones deberán encontrarse en las normas de las fases de reanudación. Entonces, en la fase 1, a través del Decreto Supremo 080, se mencionaban 27 actividades. Las empresas que se encontraban dentro de estas 27 actividades podían reanudar las actividades con los ciertos protocolos que tenían y también con la resolución ministerial 239 en ese entonces. Bien, y también habían algunos criterios de focalización. No todas las minerías, no todos los sectores textiles iban a poder reanudar. Había un criterio de focalización, cuánto tenía que tener de UITs y entre otras cosas más. Bien, bueno, sigamos contando esto de acá. Después hubo una prórroga del estado de emergencia a partir del Decreto Supremo 094-2020 PCM, ¿no? En esta prórroga, importante mencionar que a través de un anexo se incluyeron nuevas actividades, ¿no? Y de las cuales algunos tenían que presentar plan y otras no, ¿no? Acá también se reanudaron algunas actividades deportivas, principalmente para los profesionales. Ahora, después, en la fase 2, a través del Decreto Supremo 101-2020, se reanudaron más actividades, se presentaron más actividades, ¿no? Cabe resaltar que esta cadena que tiene que abastecer logísticamente también podía reanudar, bien, elaborando su plan en base a la resolución ministerial 239 en ese entonces. Bien, después más o menos, esto fue en junio, ¿no? En la fase 2 que se dio el Decreto Supremo 101, pero más o menos a quincena del mes de junio hubo la presión de los centros de abastos, ¿no? De, por ejemplo, el mercado mayorista de productores y otros mercados de abastos de alimentos que necesitaban reanudar con mayores controles. Entonces ahí se dio el Decreto Supremo 080-2020, que también tenía regulaciones en relación a la renovación de actividades de los centros de abastos.
Y bien, una semana después también salió la norma de los conglomerados, ¿no? La norma, igual los conglomerados, por ejemplo, Gamarra, entre otros, también estuvieron exigiendo una ampliación de actividades, ¿no? Entonces, a partir del Decreto Supremo 178/2020 también vamos a ver que algunos conglomerados ya empiezan a reestructurar sus actividades con la presentación de la resolución ministerial 239 y sus modificatorias, ¿no? Después también, ya a finales de junio, tenemos la renovación de los centros comerciales y otras actividades productivas, ¿no? Esto ya por la necesidad del mercado de querer trabajar, ¿no? Porque todas estas actividades productivas estaban yendo de manera ambulante, ¿no? Y esto no convenía, ¿no? Simplemente se habían desplazado. Entonces, hay una necesidad, una alta necesidad de que se siga incrementando estas renovación de actividades, ¿no? Y a partir del Decreto Supremo 110/2020 se reactivan otras actividades productivas y también los centros comerciales, los centros comerciales grandes, ¿no? Por ejemplo, Real Plaza, Plaza Norte, ¿no? Entre otros centros comerciales que conocemos, ¿no? De acuerdo a cada provincia. Y finalmente ahora nos encontramos en la fase 3 a través del Decreto Supremo 117/2020 que ya nos dan otra serie de actividades que se pueden reanudar, ¿bien? Y bueno, aquí también nos encontramos con que la cuarentena en Lima y otras provincias ya se da por finalizado. Sin embargo, con ciertas restricciones, ¿no? Que es necesario revisar esta norma de prórroga del estado de emergencia para saber cuáles son estas restricciones, ¿no? Por ejemplo, no pueden salir las personas mayores de 5 años, las que son factores de riesgo, los menores de 14 años, si es que vamos a realizar alguna actividad por la ciudad, tiene que ser puntual, ¿no? Entonces hay ciertas restricciones, ¿no? Y también se reanuda acá los restaurantes, pero con un aforo al 50%. Bien, entonces importante revisar estas normas que les comento para que puedan estar enterados cómo es de que fue esta renovación de actividades y cómo se fue logrando esto, ¿no? Que ha sido una alta necesidad para todo el mercado. Bien, importante también que un requisito para la renovación de actividades también se aplica a las actividades destinadas a la provisión o suministro de la cadena logística, producción tercerizada, transportes, distribución y comercialización de las actividades comprendidas en las fases. Bien, entonces, si es que estas fases que hemos mencionado, la 1, 2 y 3, se quieren reanudar, pero necesitan de algún servicio que no se encuentra dentro de estas fases, entonces es necesario que este servicio logístico también se reanude para que pueda brindar esos servicios. Igual va a tener que presentar su plan de prevención, control y vigilancia, ¿no? Bien, también previo a la reanudación, las organizaciones deberán elaborar su plan, ¿no? De vigilancia, prevención y control, VPC, y enviar al correo del Ministerio de Salud empresa@minsa.gov.p, ¿no? Anteriormente, los que ya habían reanudado en los meses anteriores, habíamos visto que habían plataformas, ¿no? En primera instancia se enviaba a través de una plataforma de Produce y después lo revisaba el Ministerio de Salud, ¿no? Y después ya no era así. Después directamente se cargaba al Ministerio de Salud a través de 25 pasos, ¿no? Se iba cargando cada paso, ¿bien? Pero finalmente, para este mes de julio, hasta ahora lo que tenemos es que tenemos que enviar este plan a través de este correo, empresa@minsa.gov.p. Bien, más adelante vamos a ver en qué consiste todo este plan. Este plan debe ser elaborado en concordancia de la resolución ministerial 448/2020 MINSA y protocolos por cada sector. Como les había comentado anteriormente, había otra resolución ministerial, la 239, ¿no? Esta resolución ministerial pasó por modificatorias, las 265 y la 283, y también hubieron algunas disposiciones complementarias, otras normas, pero finalmente esta 239 y sus modificatorias fueron derogadas
por esta norma, la 448-2020 MINSA, ¿no? Entonces, aprovechar que ha sido delegadas estas normas y podemos, poder implementar otra vez estos lineamientos, ¿bien? Cabe resaltar que no hay muchas cosas que cambian. Bueno, sí hay cambios importantes, pero la estructura se sigue manteniendo. Hay una estructura que se sigue manteniendo. Entonces, en ese aspecto, a las personas, a las empresas que han realizado su plan y dicen, mi plan ya no me vale, ¿no? Entonces, no es verdadero, ¿no? Eso es falso. El plan que tiene se va a parecer mucho al plan que van a tener ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la 239 y la 448 no cambian mucho en estructura, pero en el contenido vamos a ver que sí han cambiado algunas cosas. Bien, al momento de que cada empresa elabore su plan, tiene que tener en cuenta la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, así como los protocolos de cada sector. Bien, entonces veamos que cada sector tiene protocolos. Por ejemplo, agricultura, ganadería, actividad forestal y pesquería tienen su protocolo específico para cada una de estas actividades, ¿no? Para que realicen estas actividades ganaderas y también para su comercialización. Bien, después también tenemos el protocolo específico de energía y minas. Por ejemplo, en la minería vemos que hay bastante transporte del personal dentro de las minas, ¿no? Hay también los lugares de baño, lugares de descanso, ¿no? de los trabajadores. Entonces hay protocolos estrictos para todas estas actividades que se ejecutan dentro de minas. También vemos que hubieron protocolos específicos para restaurantes, hoteles, turismo y afines, ¿no? En el restaurante vemos que había una actividad de entrega y a delivery, ¿no? Y recojo en puerta, ¿no? de los alimentos, ¿bien? En hoteles vemos que hay hoteles categorizados, hay apart hotel, ¿no? Donde casi es como una convivencia de una familia, ¿bien? Y también en turismo, turismo se han ido publicando ciertos protocolos y bueno, estamos a la espera de que se puedan reanudar, ¿no? También vemos en textil y confección, ¿bien? También tienen sus lineamientos precisos para este sector, ¿no? Por ejemplo, te habla de los roedores, por ejemplo, ¿no? De estos agentes que pueden transmitir la infección, bueno, el virus del COVID, ¿no? Importante tener en cuenta. Bien, y también, por ejemplo, acá se usa bastantes herramientas, ¿no? De maquinarias, ¿no? Dicen que estas herramientas tienen que ser personales. Bien, importante revisar estos protocolos de textil, ¿no? En caso pertenezcamos a este sector. Transportes. En transporte vemos, por ejemplo, cómo se debe hacer la limpieza de los transportes, a qué se debe encargar, qué puede hacer el transportista, qué no puede hacer el transportista, ¿no? Mientras está descargando, él tiene que permanecer ahí dentro, por ejemplo, ¿no? Cómo debe ser su alimentación, cosas muy importantes porque este transportista puede estar en una contaminación cruzada, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, importante estos protocolos. De manera personal, recomiendo revisar el protocolo de agricultura, el primero que les mencionaba, ya que tiene algunos detalles muy puntuales y te responden cómo elaborar tu protocolo. Entonces te pueden servir como una guía. Bien, y por ejemplo, si es que yo estoy en textil y confección y esa es mi actividad, mi actividad principal, pero también hago algún transporte, ¿no? Entonces, por ahí me preguntaban, ¿qué protocolos uso para este transporte, ¿no? Porque quizás en el protocolo no se menciona claramente, ¿no? O no hay un mayor alcance. Entonces, puedo ir al protocolo de transportes y puedo coger algunos lineamientos, ¿no? Entonces, es una buena práctica, ¿bien? Es una buena práctica que se puede realizar. Otro asunto importante, ¿qué pasa si soy de transportes y yo le brindo servicios a una mina? Al momento de elaborar mi protocolo también, observar el protocolo de minería. Bien, la ley 29783 nos habla de la coordinación de la seguridad y salud. Entonces, no solamente observar el protocolo de transporte, sino también observar aquellos puntos que nos conciernen en relación a minería. Bien, estas son preguntas frecuentes que se hacen cuando se implementan los protocolos. Bien, espero que
esté abordando algunas preguntas, dudas que tengan, y si tienen más me escriben al correo que les voy a dejar en la descripción. Bien, ahora acá también tenemos un enlace donde pueden ver los protocolos. Son varios protocolos. En este enlace ingresen o simplemente entren a Google protocolos COVID-19 y van a ver que le va a salir este enlace. Bien, y ahí van a ingresar para que puedan observar los protocolos de cada sector. Bien, ahora veamos la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Bien, esta resolución ministerial tiene 4 artículos. Bien, antes de entrar a ver los lineamientos es importante revisar esta resolución ministerial. Primero tenemos la aprobación del documento técnico lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Bien, entonces esta resolución ministerial aprueba estos nuevos lineamientos, bien, para la vigilancia, prevención y control de la salud. ¿Qué más? Después hay una modificación de la resolución ministerial 377-2020 MINSA, ¿no? Si es que revisamos esta resolución ministerial, indicaba que el plan debía actualizarse cada mes en relación con la generación del PLAME, bien, y algunas cosas más muy importantes. Entonces acá ya se modifica, acá se dice que el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso, reincorporación al trabajo bajo responsabilidad de la empresa. Bien, hasta el momento lo que tenemos es un correo electrónico, bien, que hemos visto en la parte de aquí, que es empresa@minsa.gov.p. Bien, entonces, si es que nosotros estamos actualizando nuestro plan, porque esta resolución ministerial 448-2020 tiene nuevas cosas, ¿cómo reportarlo, no? Entonces, hasta el momento tenemos este correo al cual podemos reportar como una actualización del plan. Bien, entonces asegurarnos que nuestro plan se actualice conforme a esta nueva resolución 448-2020 MINSA. ¿Qué pasa si es que después la empresa amplía sus actividades, ¿no? Tiene, digamos, un nuevo local, hace lo mismo, pero hay nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, importante también poder actualizar este plan y también reportar esta actualización del plan, ¿no? En este momento. Bien, entonces esto se basa la resolución ministerial 448-2020 del MINSA. Ahora, una vez que hemos enviado el plan, aquí entra a tallar una entidad muy importante, que es el Censopas o Censopas, ¿no? Esta organización lo que hace es se encarga de revisar los planes y ver si es que hay alguna incongruencia, ¿no? Dice verificar la existencia de los campos obligatorios no llenados, información falsa o no auténtica vinculadas con la seguridad y salud de los trabajadores y prestadores de servicios o incluyendo de los lineamientos. Se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación del registro según la gravedad, inconsistencia o fraude detectada en la fiscalización posterior. Bien, entonces, si es que se encuentra alguna información falsa que no se está cumpliendo, se puede solicitar que la empresa tenga alguna medida correctiva, como por ejemplo suspensión o cancelación del registro. Bien, entonces sigamos viendo. También hay un registro de denuncias. Bien, hasta ahorita no tenemos en la plataforma cuál va a ser este registro, pero va a haber un registro de denuncias. Dice que el Censopas coordina con la Oficina General de Tecnologías lo siguiente: que los trabajadores puedan comunicar la existencia de información falsa o no auténtica vinculada a la seguridad y salud en el trabajo en el plan para la vigilancia. Bien, entonces los trabajadores van a tener este plan, ¿no? Está normado en la resolución, está normado que los trabajadores tienen que tener este plan. Tanto los trabajadores como los clientes tienen que tener a disposición este plan. ¿Qué pasa si es que en el plan se indican algunas cosas y no se han implementado en la realidad? El trabajador puede denunciar esto, ¿no? Al Censopas, ¿no? Bien, entonces esperemos que se cree una plataforma para la denuncia correspondiva, ¿no? Y bueno, por lo tanto me imagino que a través de un canal de comunicaciones virtual también se puede hacer estas denuncias. Cualquier otra información que consideren que en el marco de estado de emergencia sanitaria
a causa de la pandemia exponga su vida y salud a causa del trabajo. Bien, entonces los trabajadores pueden hacer denuncias en relación a ello. También este registro debe ser fiscalizable, accesible a la SUNAFIL, a los sectores y gobiernos locales, según corresponda, para que en el marco de sus competencias brinden la atención que corresponda. Bien, entonces este plan, este registro del plan va a tener acceso al SUNAFIL y otras entidades competentes para que puedan revisar y hacer sus fiscalizaciones correspondientes. Bien, acordemos que también existe un protocolo para la fiscalización del SUNAFIL, bien, que es un checklist amplio que hay que revisarlo. Después también lo vamos a exponer. Artículo 4. Deber de respuesta ante la autoridad administrativa de salud. Dice que el CENSOPAS remite requerimientos ¿a quién? A las personas autorizadas para el reinicio de actividades, ¿no? A los profesionales de la salud y a los representantes del Comité de Seguridad y Salud. Bien, entonces el CENSOPAS puede emitir preguntas, puede realizar algunas consultas y solicitarle la información a estas personas que se indican acá. ¿Para qué? Para que tenga congruencia lo que se declara en el plan. Bien, entonces esto va a ser solicitado de acuerdo a periodos que indique el CENSOPAS. Bien, entonces la empresa, sus trabajadores tienen toda la potestad de contestar estas preguntas, ¿no? Al CENSOPAS. Bien, y finalmente bueno, se publica la norma y se deroga la 239, la 265 y la 283, ¿no? Como los habíamos mencionado. Bien, entonces, importante mencionar que la empresa, si es que por ejemplo yo soy del rubro textil, tengo que ver mi protocolo de textil y ver la 448 para implementar mi plan. Si soy del rubro de restaurantes, tengo que ver el protocolo de restaurantes y la resolución ministerial 448 para poder elaborar mi plan. Bien, continuemos viendo. Y bueno, vamos a ver ahora los lineamientos para elaborar los planes de vigilancia. Bien, en esta oportunidad no lo vamos a ver todavía de manera detallada, pero vamos a ver qué contienen estos lineamientos. Primero vemos el ámbito de aplicación, a quienes le aplican estos lineamientos, ¿no? Y se indica claramente a las personas jurídicas, ¿no? Y también más allá se habla de los empleadores. Bien, entonces principalmente la atención ahorita de los consultores, los abogados y de otras personas especialistas consideran que para que puedan reanudar actividades tienen que ser empleadores. Bien, entonces tener esa figura de persona jurídica pero de empleadores, ¿no? ¿Qué pasaría si soy un RUC 10 y soy empleador, ¿no? Entonces también tendría que elaborar el plan. Bien, entonces es una figura que le están dando, ¿no? Bueno, importante, aún así estemos obligados a presentar o no el plan, importante tener nuestro plan, ¿no? Y cumplir con las medidas. Bien, aparte de esto de enviar o no enviar, ¿no? Porque eso todavía a veces puede generar un poco de confusiones, pero la mayoría lo que está deduciendo ahora, ¿no? En análisis entre consultores, abogados y otros especialistas es que se comporte como un empleador. Si la empresa donde trabajas, un RUC 10 o un RUC 20, tiene esta calificación de empleador, hay que presentar el plan. Bien, si es una persona nada más en un RUC 10, hay que cumplir los protocolos, hay que tener mi plan, hay que hacer un checklist, ¿no? Entonces, sí, hay que cumplir los protocolos, no hay que dejar de cumplir los protocolos de acuerdo al plan de vigilancia. Bien, ahora también tenemos las definiciones operativas. Bien, dentro de esta norma vemos que hay muchas definiciones. ¿Qué es reincorporación? ¿Qué es regreso al trabajo? No son cosas iguales. ¿Qué es trabajador? ¿No? Acá ahora se amplía un poco más el concepto de trabajador y se habla de los terceros. ¿Qué es un empleador? ¿Qué es una prueba serológica? Son conceptos a tener de muy importancia para poder entender la norma. Bien, dentro de cada lineamiento vamos a ir explicando cada definición. Y después lineamientos preliminares, ¿no? Te indica antes de entrar en cada lineamiento de desinfección. Y otros más tenemos los preliminares, ¿no? Sobre cómo tiene que ser elaborado el plan
después de cuántas horas de elaborar el plan, que son 48, tiene que ser aprobado por el comité, ¿no? ¿Quién tiene que elaborar ese plan? Bien, estos son lineamientos preliminares, ¿bien? Y después ya entramos a los lineamientos, netamente los lineamientos, ¿no? Hemos pasado por los lineamientos preliminares y ahora vamos a ver los lineamientos de limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Bien, aquí vamos a ver que este es, cuando se habla de limpieza y desinfección, es un campo amplio, ¿no? Es de toda la infraestructura, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que no se habla mucho, pero yo considero que es importante, es también de los productos alimenticios, ¿no? Que pasa es que hay un comedor dentro de cada centro de trabajo y hay alimentos frescos que puedan haber sido contaminados con el COVID y no hayan sido con el SARS-CoV-2 y no hayan sido limpiados de la manera correcta, ¿no? También hay un riesgo, ¿no? O qué pasa si es que hay roedores o animales dentro del centro de trabajo, ¿no? He visto que en empresas grandes donde sobra espacio se acumulan gatos, principalmente, ¿no? Felinos. Entonces estos pueden haber venido de la calle, ¿no? Porque son felinos callejeros, lamentablemente. Entonces también tener en cuenta porque estos son agentes de transmisión. Bien, entonces tener en cuenta controlar todo lo que es el aspecto de limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Después, la evaluación de la condición de la salud de trabajadores previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Bien, cuando los trabajadores estaban en cuarentena y ahora van a regresar a sus centros laborales, esto se llama reingreso, ¿no? Y bueno, hay que llenar una ficha de sintomatología, hay que medir su temperatura, hay que ver algunos aspectos para ver si es que el trabajador tiene alguna sospecha de COVID, ¿no? Esto es un reingreso. Y cuando te habla de reincorporación es porque el trabajador se ha enfermado del COVID-19, bien, y ha tenido que hacer su cuarentena o ha tenido que estar hospitalizado, ¿no? Esto es reincorporación y esto lo vamos a ver más en detalle en este punto. Después tenemos el lavado y desinfección de manos obligatorios. Aquí vamos a ver que se tiene que contar con un centro de lavadero de manos, bien. También aparte como se puede contar en la entrada con los geles desinfectantes, ¿no? Entonces, importante ver este tema de lavado y desinfección de manos obligatorios, ¿no? Porque a través de la mano es donde cogemos muchas cosas. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no? Importante esto, cruzarlo con nuestro plan de capacitación anual, el plan de vigilancia ocupacional que también contiene capacitaciones en el año, ¿no? En qué le vamos a sensibilizar al trabajador para evitar fuentes de contagio. Después tenemos las medidas preventivas de aplicación colectiva. También las medidas de protección personal, los equipos de protección personal que tienen que usar cada trabajador, y para ello vamos a ver que hay un anexo de equipos de protección personal para riesgos bajos, riesgos medios, altos y muy altos. Bien, y aquí vemos de que por lo general las empresas están en el nivel de riesgo bajo y medio. Bien, esto vamos a verlo en este punto y vamos a ver qué EPPs le tenemos que brindar. Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Cómo tiene que ser la vigilancia de los trabajadores. Después vamos a ver ya netamente consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo. Bien, sabemos que para el regreso es una ficha sintomatológica y para la reincorporación ahí vamos a ver ya sea un caso asintomático, ya sea un caso confirmado pero leve, ya sea un caso confirmado pero hospitalizado, ¿no? ¿Cuáles son estos requisitos para que tengan su alta epidemiológica, ¿no? Y una vez tenida su alta epidemiológica, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan regresar al centro laboral, ¿no? Porque no necesariamente va a ser inmediato, si es que todavía presenta algunos síntomas, ¿no? O todavía no se encuentra del todo bien para regresar a trabajar. El médico ocupacional tiene que intervenir aquí y tiene que dar su opinión al respecto si es que el trabajador puede regresar o puede reincorporarse o todavía no. Bien, importante. Consideraciones para la revisión y reforzamiento de capacidades de trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo, ¿no? Puede ser que por esto de la pandemia, esto de la cuarentena, ciertos trabajadores hayan perdido sus destrezas, ¿no? Entonces, importante
poder recapacitarlos para poder evitar que se originen accidentes en base a esta pérdida de destrezas, ¿no? También puede suceder que durante este contexto hayan sufrido sus emociones hayan sufrido y no tengan esta concentración con la que tenían antes, ¿no? Entonces también importante entrenarlos, asegurarnos que están del todo bien, ¿no? Un plan de salud mental, ahí también vamos a ver eso. Después tenemos consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para el COVID-19, ¿no? Sabemos que hay algunos factores de riesgo, por ejemplo, mayores de 65 años, asmáticos, entre otras más. Bien, entonces, si estas personas van a regresar, tienen que ser revisados por el médico ocupacional para poder darles una declaración jurada, ¿no? Si es que ellos desean volver a trabajar, ¿no? Y con esto ya ellos firman, ¿no? El médico valida que sí puede trabajar, ¿no? Algunas restricciones y ese trabajador puede presentar su carta de declaración jurada de asunción de responsabilidad, bien, porque en sí el trabajador se recomienda que haga trabajo remoto desde una primera instancia. Y finalmente, atención de los trabajadores de salud. Eso aplica para trabajadores de salud y disposiciones complementarias finales a tener en cuenta en relación al plan de vigilancia. Entonces, principalmente estos son los puntos que vamos a ir viendo en cada presentación y espero que podamos abordar de manera correcta cada punto. Bien, y llegamos a la parte final de esta presentación. Puedes encontrarnos en Facebook como Consulta UHCER o contactarnos para cualquier consulta, duda a través del celular o WhatsApp 992889692 o al correo jjmrojasp@gmail.com. No estamos ahorita a disposición para hacer visitas, consultorías o implementaciones en relación a estos nuevos planes de vigilancia frente al COVID, ¿no? Vigilancia, control y prevención frente al COVID. Bien, entonces espero que este primer módulo, esta primera presentación, introducción, haya sido de mucha ayuda y bueno, nos vemos en el siguiente módulo. Cuídense mucho, hasta luego, colegas.